Querido diario, de mayor quiero ser como... Nació el 7 de abril de 1930 en Milán, pero poco después se fue a vivir a España. Estudió ciencias químicas y se licenció en 1951 en la Universidad de Granada. En 1955 realizó la tesis doctoral con el catedrático Enrique Gutiérrez Ríos, que acabó completando con una estancia posterior en la Universidad de Leiden con Andreas Querido. En 1958 volvió a España, al Centro de Investigaciones Biológicas, donde fue jefe de la sección de estudios tiroideos del Instituto Gregorio Marañón, entre 1963 y 1975. Fue directora del Instituto de Endocrinología y Metabolismo Gregorio Marañón entre 1975 y 1980. Después se trasladó al campus de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y su laboratorio fue el germen del actual Instituto de Investigaciones Biomédicas, del que fue vicedirectora de 1984 a 1990. También formó parte y presidió la Sociedad Española de Endocrinología, de 1975 a 1979, y fue miembro fundador de la European Thyroid Association, que presidió en 1977. Como endocrinóloga, dedicó su vida a estudiar cómo el yodo y la carencia de él afecta a la salud de las personas. En concreto, que producía una serie de enfermedades relacionadas con la glándula tiroides, como el bocio, y que solo había que incluir suficiente yodo en la dieta de la población para evitarlas. Esto era especialmente importante en España, porque aquí, por el tipo de suelo, los alimentos eran especialmente bajos en yodo. Puso en marcha estudios que convencieron a las autoridades de que sería beneficioso empezar a yodar la sal común, y por eso la mayoría de la sal que hoy compramos en los supermercados aparece como sal yodada. También fue la responsable de que se empezase a administrar suplementos de yodo a las mujeres embarazadas, para evitar problemas de desarrollo en los futuros bebés. También ha sido la creadora de la prueba del talón, que actualmente se hace a miles de recién nacidos de forma sistemática, para prevenir carencias nutricionales que puedan dar pie más adelante a problemas de desarrollo físico y mental. De mayor quiero ser como Gabriela Morreale de Castro. Y es importante mencionar sus importantes premios, como el Premio Nacional de Investigación en Medicina, el Premio Reina Sofía de Prevención de la Subnormalidad, el Premio de la Investigación de la European Thyroid Association, el Premio Nacional de Investigación Médica Gregorio Marañón y el Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica.